Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer hoy la carta primera de Pedro. Así dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, disperso por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificado por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos. Nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con mira a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por esto estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado, pasado por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más, esta prueba le merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes los aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial al tener ya ahora ese mismo que pretende la fe, la salvación de su alma. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y le descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparados los que mantienen a los ángeles en suspenso y que ahora le ha sido denunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo le era enviado desde el cielo y le fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían si es santo el que los llamó. También ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a todas, una según su obra. Tomen, pues, en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida
vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez de la semilla corruptible, no de la semilla corruptible, del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Rechacen pues toda maldad y engaño, la hipocresía, la envidia y toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? ¿Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió? También ustedes, como piedra viva, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él lo ha llamado de la tierra, de las tinieblas, a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora le ha sido concedida su misericordia. Amados hermanos, por ser aquí extranjero y forastero, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios.
De este modo, esos mismos que los calumnian y lo tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día en que lo visite. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al Rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque Él lo envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros, porque ahí está el mérito, en que soportan malos tratos sin haberlo merecido, habiendo actuado a conciencia y por Dios. Porque ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que lo traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándole un ejemplo y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontraron engaños. Insultado no devolvía los insultos y maltratado no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. El cargo con nuestro pecado en el madero de la cruz, para que muerto a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y por su suplicio han sido sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discurso, pues le bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestido lujoso, toda cosa exteriores, sino que más bien irradien de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu suave y tranquilo. Eso sí que es muy precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara si obran el bien sin tener miedo a nada. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común, sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva a la vida.
Eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes les pidan. Finalmente, tengan todo un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. El que de veras quiera gozar la vida y vivir días felices, guarde su lengua del mal y que de su boca no salgan palabras engañosas. Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y corra tras ella, porque el Señor tiene ojo puesto sobre lo justo y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Y quién podrá hacerle daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien le pida cuenta de su esperanza, pero háganlos con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por lo injusto. Murió por ser carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieran a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios después de someterse a los ángeles, a las dominaciones y las potestades. Dado que Cristo padeció en su carne, hágase fuerte con esta certeza: el que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que le queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todos los que buscan los paganos, exceso, pasiones, borracheras, orgías y cultos de los ídolos. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ello hacia ese torrente
de perdición, e incluso lo interpretan mal. Pero tendrán que rendir cuenta a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto, si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte a través del Espíritu, viven para Dios. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acójanse unos a otros en su casa sin quejarse, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se sorprendan por el fuego que ha prendido en medio de ustedes para ponerlo a prueba. No es algo insólito lo que les sucede. Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se le concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Sería una lástima que alguien no tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delatador. Pero si sufre por ser cristiano, no tienen por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Ha llegado el tiempo del juicio, y este empieza por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que se niegan a creer en el Evangelio? Si el justo se salva y a dura pena, ¿dónde se presentará el pecado y el impío? Así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador, que es fiel, y continúen haciendo el bien. Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios cada cual en su lugar, cuidándolo no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudiera disponer de lo que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para sus rebaños. Así, cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros,
porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que, llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe, sabiendo que nuestro hermano en ese mundo se enfrenta con persecuciones semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, lo ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo por el fin de amoldarlo, afirmarlo, hacerlo fuertes y ponerlo en su lugar definitivo. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. He recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirle esta breve líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlo y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marco. Salúdense unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Hermano, aquí en la carta primera de Pedro, vemos que Pedro le está escribiendo a las iglesias primitivas que se están reorganizando. No sabemos casi nada de la actividad del apóstol Pedro desde el concilio de Jerusalén, por ahí por el año 49, según habla Hechos 15, hasta el momento en que escribió esta carta hacia el año 64. Es casi seguro que se dirigió a Roma, estando encargado de toda la iglesia. Debía ir al centro del mundo romano como Pablo, aunque con motivo diferente. Una tradición muy antigua asegura que fue matado en la persecución de Nerón el año 66 y que fue sepultado en los terrenos de la Loma Vaticana. Investigaciones llevadas a cabo en estos últimos años permitieron descubrir una tumba con huesos selladas por varias inscripciones que casi son seguridad son los del apóstol, primera piedra de la iglesia. Por tanto, fue poco antes de su muerte cuando desde Roma escribió esta carta. No tenía el genio ni el talento literario de Pablo. Quiso, sin embargo, dirigirse a los cristianos de la provincia de Asia, donde empezaban las primeras persecuciones. A diferencia de Pablo, no se preocupa aquí por aclarar y defender la fe, solamente quiere dar ánimo a creyentes que sufren, presentándole el ejemplo de Cristo y recordando las consecuencias del bautismo. En esta carta de Pedro, todo lo que se refiere y se inspira en la ceremonia del bautismo en las primitivas iglesias en aquellos tiempos, que eran motivados
el bautizo para aceptar a Cristo, la homilía sobre el rito y sobre la vida cristiana para Pedro era en más o menos como una manera excelente de recordar a sus lectores su condición de cristiano. Al final de la carta se nos dice que Pedro encargó su relación a Silvano, que había sido un discípulo de Pablo. De ahí puede provenir que en varios lugares se encuentren ideas y expresiones muy propias de Pablo. Y aquí lo importante es el llamado que Pedro en su primera carta hace a las iglesias anteriormente cuando ellos salieron a evangelizar, porque la palabra de Dios es presente y entonces de una forma directa y personal, particularmente a cada uno, la palabra le llega de acuerdo al propósito y plan que Dios tiene trazado, pero la palabra es la misma. Aquí Jesucristo ha mandado a todos sus apóstoles a evangelizar por toda parte del mundo, y es notorio que todos los apóstoles de él están preocupados por esas iglesias que están naciendo y son perseguidas a través del miedo y toda la incertidumbre que vivieron ellos, los cristianos que fueron muertos y que perseguían y mataban. Entonces es una responsabilidad, un deber moral ya que sienten los apóstoles de vigilar y cuidar que la iglesia se permanezcan unida, centrada en Jesucristo y en la fe. Y es así porque ayer, hoy y siempre, esa es la razón por la cual estamos llamados a mantenernos firmes en la fe. Hablar de Jesucristo de alguna manera afecta otros campos, pero Jesús, que vino a dar una vida entera, que pudo vivirla normal como nosotros, decidió ser santo porque fue el Hijo de Dios y él tuvo libre albedrío para no seguir los mandatos del Creador, mas sin embargo extendió en la cruz una gracia a cada uno de nosotros en invitación a arrepentirse de ser un hombre fuera de su gracia y aceptar una salvación para el resto de su vida, cambiar ese hombre a un hombre nuevo y de manera que pueda ser un discípulo, y ese discípulo tiene que dar un ejemplo y las consecuencias toda hay que dejársela al Padre, solamente la obediencia al Padre y dejar las consecuencias de esa obediencia, dejarla en las manos del Padre. Obedecer a Jesucristo y dejar la consecuencia en sus manos. Obedecer al Espíritu Santo y dejar la consecuencia en sus manos. El llamado es disciplina, obediencia, respeto y honra a la Santísima Trinidad, al Hijo que es Dios con nosotros, que nos invita a coger nuestra cruz al hombro y seguirle. Y no mirar ni sentir en la carne cuán voy a sufrir, porque ahora soy un transformado en el camino de Dios y ahora es que van a venir las pruebas. Cuando ya estamos en la luz de Cristo, vienen las pruebas. Pero como dice Pedro, ánimo y sigamos por Jesucristo, porque Él cuando promete lo va a cumplir y va a llegar a la complacencia del Padre, el honor de una gracia que no la merecemos, que no fue dada y que vendremos a tener un soporte con el Espíritu Santo para así una relación personal con Dios Padre en nuestra vida, por el bien de nosotros mismos, el bien de nuestra familia, el bien de la casa
el bien de la comunidad, el bien de la empresa donde trabajamos, el bien de las relaciones con la sociedad, el bien de nuestro país, por ende de la humanidad.